porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, nuestro programa de todos los días donde reflexionamos juntos sobre la palabra de Dios y sobre todo donde nosotros queremos conocer cada vez más lo que el Señor nos deja como mensaje. Y hoy vamos a continuar este capítulo 19 del libro del Éxodo. Estamos hablando la llegada del pueblo de Dios que camina, decíamos, después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel, llegan al desierto del Sinaí. Ellos habían partido de Refidín y llegan al desierto frente al Sinaí. Ahora tomamos desde el versículo siguiente, ¿verdad? Que es el versículo 3 en adelante. Moisés dice, subió ahora a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ustedes transmitirán a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió al unísono, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Bueno, y por ahí te digo que llevan, esta es central. Esta parte de la perícopa que acabamos de leer. Vamos a mirar así un poco más profundamente, ¿verdad? Todo lo que nos está queriendo decir esta palabra alianza, sobre todo aquí en el Antiguo Testamento, en el versículo 3, ¿verdad? Del capítulo 9, que estamos hasta el 8, del 3 al 8. Elementos fundamentales, tal vez 3 son los elementos fundamentales que encontramos, ¿verdad? El hecho de subir al monte, encontrarse con Dios, la expresión de Dios, ¿verdad? O sea, Dios que le habla, que le dice a Moisés que es su pueblo elegido, o sea, somos el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios, con una finalidad específica. Y después lo otro es el hecho ya del convocar a la comunidad. Apean la iglesia, ya de siempre, ya repetí, allá de formal, allá para la cajalina, para la hebreo, ya es la cajal y se atuasu. O sea, oñón dive pañan de goñaños en duba en allá esana, va a peñan de yaras y señan debe, va a papeñan de boesejina, moro, bielañan de la jase, a peixa ñan de jaycuano, upe allá es japonano, ñan duponano, upe uibeñan de ñañe pian baiteta y ñañe muy baiteta jaycuami haisha, ya pojan guapeñan de yara o yerure bañan debe, pero ya es esa peana, dendere ya esa pe allá, diga tú mo ahí oilare ya pues están va allá, porque dendere iguay oiba. Entonces ya cuana peñan de yara güey, hopea el aña henduana, ñañeana, ya leana peñan de Biblia, ya estudiana, ya cuabaite, dentro de su contexto histórico, ñande ya ella vi siempre, pero ya subraya el contexto histórico, pe oikoa ecueja, pe oikoja hueisha, amba epaje y seba ecue upe, ara pebabe. En ese tiempo, ¿qué quiso decir Dios a ese pueblo y a esa gente? Y ahí entonces nosotros podemos entenderlo mejor. Vamos a mirar entonces esta alianza del Sinaí. El tema no tardó de que entre en el Antiguo Testamento en la Biblia. Porque la Biblia, decimos, que va tomando elementos de la misma
realidad, de la misma vida, de la misma existencia del hombre. Por lo tanto, directamente, como entran otros relatos de otras narraciones, de otras culturas, esto, imagínense, con mayor razón, entra y forma parte de la Biblia. Y aquí entonces podemos decir que la alianza y el Berit forma parte, el punto de partida de todo el pensamiento religioso de Israel. Eso decíamos anteriormente, ¿verdad? Que es el elemento fundante, la alianza es el elemento fundante de la Biblia. En el Sinaí, el pueblo libertado entró en alianza con Yahvé, y así fue como el culto de Yahvé vino a ser su religión nacional. Dos elementos para subrayar acá. Primero, el pueblo en el Sinaí entra en alianza con Dios. Entra en alianza con Dios. O por lo menos, aquí se escribe, se nos cuenta un momento específico, histórico, en el que Israel entra en alianza con Dios. Ciertamente que no vamos a entrar ahora en estas discusiones, pero que esta alianza comienza mucho antes, ¿verdad? O sea, es el pueblo dentro de su tradición oral, el pueblo dentro de su relación con Dios, que va descubriendo y como Dios se va manifestando a su pueblo, Israel va tomando conciencia. Pero bueno, la vida y la presencia de Dios, toma de repente conciencia y dice, ¿quién es mi Dios? ¿Qué es lo que mi Dios me está pidiendo? Pero también recuerden que esta alianza que el pueblo de Israel llega a tomar y asumirlo en conciencia, lo hace después de un momento bien difícil también. No seamos ilusos pensando que todo es color de rosa o todo es caramelito dulce de leche, sino que ñandeyara o yeheshaka y shubecuera, ayecualca y shubecuera en un momento de dolor. Y esa experiencia fundante decíamos también que era el éxodo que significa el exilio, el haber salido de la tierra. Esa situación de sufrimiento y esa situación de lejanía de la tierra, esa situación en que ellos fueron expoliados de su propia dignidad, entonces es la que ahora se comienza a reflexionar. Va eloico a cuerere, hamba ere orero imagina go ave, va ere, va ebeñan yara, la y se bañan debe. Entonces el para qué, no el por qué, sino que el para qué, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra función aquí. No hay mal que por bien no venga. Pemba eva y coe cueñan dereje, co angañan de ya o apaña calcula, aña pensaja ya emba eloico va cue ñandereje, como pueblo, como nación. La ñandeu pecha, ña continuaron ñandeu pecha, peñandereu que bella ñamo en donde ya hay una pecha, lleva va hoy cota ñandejewi. Tenemos que pensar, tenemos que reelaborar y ahora entonces tenemos que dar una solución, o sea, buscar una respuesta. Y eso es lo que encontramos aquí. Entonces ellos encuentran que había sido en la alianza, este es el punto de partida, desde donde nosotros tenemos que volver a reconstruir nuestra nación, tenemos que volver a reconstruir nuestra propia vida. Cuasi ella se gusta lento, imagina, pero vamos a seguir hablando sobre este tema, reconstruir nuestra propia vida, nuestra propia nación. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora.
Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Cena del Cordero. La Fundación Ñandeyara Ñe'e invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en nuestro curso bíblico de todos los días reflexionando en esta ocasión sobre el capítulo 19 del libro del Éxodo. Estamos introduciéndonos en este capítulo 19 del versículo 3 al 8. Preco que la pende Biblia, peleque, peseguipe, porque esto es lo que queremos explicar dentro de un contexto histórico ciertamente mucho más amplio, que podamos entender y que podamos saber cuál es la conclusión a la que llegamos después de hacer una exégesis ciertamente no muy profunda, pero por lo menos con los elementos básicos para que entendamos este mensaje de salvación, este mensaje que Dios nos deja a través de su revelación, a través de su palabra. Moisés, que subió a encontrarse con Dios, decíamos un primer elemento, Dios es el que llama al pueblo, pero Dios se encuentra ¿dónde? En las alturas. Este es el famoso Shaddai, Shaddai, Dios de las alturas. El Dios, entonces, que habita las alturas. Vea con la Isaías, Dios se encuentra en las montañas, se dice, vea, Shaddai. Y bueno, es un elemento que va entrando aquí. Es decir, hacer el camino para un encuentro con Dios, en primer lugar, pero de como alianza. Segundo, Dios que da esta promesa, habla en estos términos, le dice a la casa de Jacob, prometiéndole o diciéndole que tú serás mi pueblo, tú eres el pueblo elegido, porque yo te elegí. Pero al mismo tiempo que te pide un compromiso con Él. Es una elección que requiere compromiso de tu parte, segundo elemento. Y el tercero que viene, convoca a los ancianos, convoca a todo el pueblo, porque yo les doy una misión. Entonces, es allí donde va a haber una respuesta, ¿verdad? Ese tercer elemento importante para una misión. Ellos respondían, ¿verdad? Del pueblo en el versículo 8, pero Pacueteo, 19:8 decía justamente, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Estamos decididos. Bueno, hemos terminado el bloque anterior, ¿verdad? Dejando un poquitito esta posibilidad de nuestra reflexión. Decíamos cómo tiene que ser este cambio en nuestra realidad. Decíamos que en Sinaí el pueblo liberado entró en alianza con Yahvé y así fue como el culto de Yahvé vino a ser esa religión nacional. Aquí es donde se está poniendo ya por escrito, ya estamos haciendo nuestro berit, estamos haciendo ya nuestro compromiso real con Dios. Evidentemente, la alianza en cuestión no es un pacto, aquí en este caso, en el capítulo 18:3-8 se nos muestra bien, no es un pacto entre iguales. Al final no es un pacto entre iguales, y no era luego. Nosotros decíamos anteriormente, en los bloques anteriores, ¿verdad?, de los días anteriores, que están las alianzas entre desiguales, es decir, el vasallo y el rey, el vasallo y el poderoso. Cualquiera de ellos puede pedir, ¿verdad?, una alianza. Normalmente el que pide suele ser el más débil, que necesita, pide que se le proteja.
pero entran en alianza, en contrato, cuando se le dice, bueno, ya me etan de protección, pero de me van a ver qué servicios me vas a prestar. Y después se hace la firma, el trato, y ahí entonces viene todo lo que ya hemos dicho dentro de un ritual también. Es importante el ritual que sella, confirma nuestra alianza. Bueno, ya dijimos entonces que no es un pacto entre iguales en este caso, porque es Dios y el hombre. En este sentido no es igual. En este sentido tampoco es igual. Viste que es el hombre que es una criatura y sin embargo Dios el que hace la alianza con nosotros. Pero es igual, casi análogo, semejante a los tratos que se hacían en ese tiempo, el de los hititas principalmente. Dios decide una soberana libertad otorgar, en su soberana libertad otorgar su alianza a Israel. Y él mismo dicta las condiciones. Y antes ya hoy, entonces me dice yo de la condición cuera. Ya me eta pm, se puede putimota, se meta pendiente, pero pm ya pone peja, ponata pm va epala ayerureta va pm le dice Dios. Sin embargo, no se lleva demasiado lejos la comparación, pues la alianza sinaítica, dado que es cosa de Dios, es un orden particular. No entramos en tantos detalles, ¿verdad? Como se entraban en los tratados o como vas a entrar en una escribanía, ¿verdad? De otras ahí, debemos invitar a la detalle de qué, cómo, en qué consiste, porque si después no está escrito ahí, en ese contrato, difícil, ya sabemos, ya no, no está escrito, esto tal cosa, esto supone, esto no supone. Entonces, queremos invitar todos los detalles, todo lo que se pueda, porque si no está eso, no entra. A pesar de que por ahí pueda decir, no, pero eso ni es lógico, eso ni se entiende. ¿Está escrito? No. Bueno, de esa gente más allí. Bueno, sin embargo, aquí en la Biblia no. Aquí en la Biblia no le interesa tanto esos detalles, porque estaba apuntando a qué cosa decíamos, es llevar a los hombres a una vida de comunión entre Dios y el hombre. Entonces, nuestra vida, pues nosotros no podemos meter estilo pastillita villigan allá de cuadrito y ves tu ladrillito, ¿verdad? Punto por punto. Entonces donde vos puedas contemplar todo. Es imposible contemplar todo. Estas son las famosas casuísticas, se llamaban antes, ¿verdad? Dentro del estudio de la moral, las casuísticas, donde vos pones ejemplos. Está bien, los ejemplos nos ayudan muchísimo, pero no sabemos dentro de 20, 30, 40, 50 años, ¿verdad? La casuística, entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Casos, posibilidades, y eso hay que resolver. Entonces aquí, sin embargo, la Biblia siempre te abre más bien la conciencia, te abre sobre todo los valores sobre los que nosotros tenemos que trabajar. Y estos valores y esta conciencia que se te abre es justamente lo que nosotros encontramos totalmente y bien subrayado, ¿verdad? Que es la alianza, Dios y el hombre, en una forma abierta que siempre se seguirá renovando. Ahora, un primer elemento de esta alianza en el Antiguo Testamento es que la alianza es el designio de Dios. Es el designio de Dios. Vea la ñande yara y botaja, pea anotarse, porque este elemento tenemos que tenerlo en consideración. En la zarza ardiente, ¿verdad? Dios reveló su mismo nombre a Moisés. Y también el designio. ¿Cuál es su designio? Para Israel. Para Israel. Quiere libertar a Israel de Egipto para asentarlo en la tierra de Canaán. Éxodo 3:7, 10:16 que nosotros ya hemos leído, ¿verdad? Ya hemos estudiado. Pero este es el primer elemento. Es la alianza como designio de Dios. Esto es lo que yo quiero. Entonces el pueblo de Israel desde ahora pasará a ser propiedad de Dios mismo. Eso le está pidiendo. Y al mismo tiempo quiere dar la tierra prometida a sus padres. Esa es otra. Bueno, supone que ya por su parte, la parte de Dios, es Israel objeto de elección y depositario de una promesa. Volvemos entonces enseguida con más ñande yarañe.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con nuestro programa Ñande Yarañé, nuestros cursos bíblicos de todos los días, donde reflexionamos la palabra de Dios. Yeyeta oigomilla hao, ya es ñande, lleva peñande yara, tomo saca, peñande corazón, tomo saca, y que nos dé la iluminación, lleva peala muesacajina, peñandere covea ve y peñande corazón pupe ya huerecova, ya por hanguaya peñandera pe abei. Éxodo 19, opea la ñandeya jeshaba, opea la ñandeña hendúa, opea la ñandeya po vagina con ñande pitu y tewi vea lleva y peajina, lo más sabroso de la palabra de Dios. Seguimos con esto de la alianza, ¿verdad? Decíamos que esta alianza es un designio de Dios. Quiere decir que parte de Dios, sale desde Dios. Primera conciencia que tenemos que tener nosotros, que la alianza viene desde Dios. Porque nosotros, incluso yo escuché varias veces, ¿verdad? Te conocen de todo un poco la gente, y después te dice, si es posible, ñande yarabe, por ñande yarandie. Amba erebico. Porque ñande yarando me encheve la se ayerureba chupe. Etañe bo ayerureba chupe, amba eja nunca no me encheve. Bueno, pero espera un poquitito. Primero tenemos que saber que la alianza es justamente un designio de Dios con respecto a nosotros y no al revés. Dios cuando hay supermercado, Dios cuando hay dejó hacer, no se hay potapea, pum, remoilande, canata y dejó a resemar las amalanderas hacer. Ganda hay ñande yara, pero tiene supermercado, para tener supermercado de landera y potanos haré y coser un peixa. Pero Dios es al revés. Es Dios el que te regalo. A caballo regalado no se le mira el diente, ya ñande lleva. A la ñande yara te da ese regalo. Esto te corresponde. Estos son los talentos. Estas son las riquezas que yo te doy. Ahora, eso sí es al revés, diría yo, ¿verdad? Porque somos nosotros, había sido, quienes tenemos que darnos cuenta, somos nosotros, había sido, quienes tendríamos que, con ese regalo recibido de Dios, comenzar a fructificar. Esto es 10 talentos, produjo otros 10. 5 talentos, produjo otros 5. No es al revés, que yo espero todo de Dios. Porque entonces siempre deposita, a nunca recibimos, ahí vender y botar. Porque Dios actúa por causa segunda, es decir, Dios actúa a través de la realidad de aquella que nos rodea, de aquella realidad que nosotros tenemos, que compartimos y vivimos. Desde ahí Dios está actuando en sus manifestaciones para con nosotros, en nuestra vida.
Por lo tanto, tengamos en cuenta este elemento. Vamos a continuar, justamente dice que la alianza supone ya que por parte de Dios es Israel, decíamos, objeto de elección y es depositario de una promesa. O sea, Dios es el que ya te ha elegido o le ha elegido a Israel. Por lo tanto, el Éxodo tiene lugar, ¿verdad? Viene solamente a confirmar la revelación del Horeb. Viene a confirmar. Al libertar Dios efectivamente a su pueblo, muestra que es el Señor y que Él es capaz de imponer su voluntad. Mala de ese mal, de esa situación en la que nos encontrábamos, ¿verdad? En la esclavitud. Es Dios, es Dios. Es Él que viene a nuestro encuentro. Es el que nos enseña y al mismo tiempo Dios es el que impone su propia voluntad, ¿verdad? Sobre nosotros. El pueblo libertado responde en todo caso al acontecimiento con su fe. El pueblo responde. Y ante versículo 8 que lleva cómo el pueblo se reúne. Fue a convocar a los ancianos de Israel, les expuso todo lo que Dios le había ordenado. El pueblo respondió, estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Nosotros estamos, pero es Dios el que propuso. Ahora Moisés como intermediario, intercesor, será otro tema muy importante que también tenemos que en algún momento reflexionar y discutir un poco sobre la figura de Moisés, ¿verdad? Moisés como intercesor, intermediario, y cual cañan debe, o ella cañan debe peñan de yararapea lleva. Y así también dentro de este berit hay una promesa, hay algo que Dios nos va a regalar. Y eso se confirma aquí ya con la revelación del Horeb. Al liberar Dios efectivamente a su pueblo, muestra que es el Dios que es capaz, decíamos, de imponer su voluntad. Así el pueblo liberado responde al acontecimiento con su fe, Ahora, una vez adquirido este punto, puede Dios ya revelar su designio de alianza. Ahora recién. Si nosotros no le aceptamos a Dios, es muy difícil entonces que Dios también nos revele su alianza. Parece que landendere guataseno, landenda se ayudaseno, landendere yaposeno petapeupea. Haceta oínigo. Porque eso es como se suele decir, echar, ¿verdad? El oro, las perlas al chancho, dice el Evangelio, ¿verdad? Porque yo te hablo, yo te digo, pero donde endusei, o sea, tu situación es como ese chancho, ¿verdad? Ese puerco. Entonces, de balde te voy a tirar las granas, las filigranas, el diamante, el oro, las perlas de Dios. Ahí que la cure cuando entendemos, ahí va a ver, hemos moregado yo. Hoy su patas o uta, no sé, cualquier cosa va a hacer. Pero entonces, viste que la palabra de Dios es muy profunda y es muy exigente al mismo tiempo. Muy exigente, porque nos está diciendo esto, ¿verdad? Que Él nos adquiere a nosotros, nos dice que nosotros somos su pueblo, revela su designio de alianza y nos dice en esta condición, en Éxodo 19:5, como estábamos mirando, ahora, si ustedes escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece, toda la tierra me pertenece. Estas palabras subrayan la gratuidad de la elección divina. Gratuidad de la elección divina, queridos amigos, queridos hermanos. Esto es importantísimo, ¿verdad? Porque es un regalo siempre. Entonces no es que yo le puedo exigir a Dios, como muchas veces nosotros hacemos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a bajar decibeles. Entonces anila, mi ansioso y muy bate, Dios me tiene que dar, Dios, como si fuese que Él es, ya les dije, ¿verdad? Un encargado simplemente como un supermercado, que yo de acuerdo a mis necesidades me voy y traigo lo que yo quiero y lo que yo necesito, ¿verdad? Algunas veces nuestros planes no son los mismos los planes de Dios, ¿verdad? Esperamos ciertas cosas o buscamos ciertas cosas, pero sin embargo Dios nos ofrece de otra manera o nos da de otra manera, se revela de otra manera. Entonces tenemos que mirar, estas palabras subrayan la gratuidad, decíamos,
de esa elección divina. Dios elige a Israel sin méritos por su parte, porque lo ama y quiere mantener este juramento hecho también a sus padres. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. La Fundación Ñande Yara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Y usted y yo tenemos que elegir en qué grupo vamos a estar. ¿En el dragón de Miguel o en el dragón del diablo? ¿Somos ángeles que peleamos y luchamos contra el demonio y sus ángeles? ¿O somos ángeles del diablo que peleamos contra Miguel y sus ángeles? Tenemos que decidir. Lo único que tenemos que saber es que Miguel está de parte de la mujer, defendiendo a la mujer. Ahí estamos los católicos. La pregunta es, ¿por qué los hermanos separados se ponen de parte del ejército del dragón que ataca a la mujer? Y lo van a ver con capítulo y versículo. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra. Vamos a ver con quién fue arrojado. ¿Solo? No. Dice, a la tierra. Donde estamos nosotros. Fue arrojado el gran dragón a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. De modo que el diablo no viene solo, viene con sus ayudantes. A lo que la Biblia llama sus ángeles. ¿Será que en la tierra hay ángeles del diablo que están en contra de la mujer? Según la Biblia, sí. El dragón, antigua serpiente, llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra, pero él no solo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Podemos estar nosotros metidos en ese grupo? No, no debe ser. ¿Cómo voy a ser yo del grupo de los ángeles? ¿Del enemigo? ¿Del ejército del enemigo? No puede ser. Entonces, vemos cómo ese diablo va a la tierra y va a atacar no solamente a la mujer. Ustedes lo van a ver. Dice, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo, subrayan la palabra, con gran furor. ¿Cómo atacan los protestantes a la Virgen María? Con gran furor. Si no todos, la mayoría. Y luego dice el versículo
13. Cuando el dragón, la antigua serpiente, el diablo, de Génesis 3:15, pondré enemistad entre el dragón, la serpiente, y la mujer. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Subrayen la palabra persiguió a la mujer. ¿No es lo mismo que hacen los protestantes? Perseguir a la mujer. ¿Le tienen un odio y una rabia a la Virgen María? Díganme qué mal le ha hecho la Virgen María a los protestantes. ¿Qué mal le ha hecho a los cristianos? Díganme un solo detalle malo que haya hecho la Virgen María, por lo cual los protestantes la odian. Uno solo, y con eso me conformo. Porque la Biblia dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Por qué, hermanos separados, ustedes están de parte de Satanás y se convierten en ángeles de él que persigue a la mujer? ¿Por qué? ¿No sabe que la Escritura dice que debemos estar más bien de parte de Dios? ¿Que no podemos estar de parte del diablo? Por eso los católicos, lejos de nosotros, perseguir a la mujer. Por eso los católicos nos identificamos con María. Estamos de parte de María, porque la pelea es entre la mujer y el diablo. Los ángeles de Dios pelean para defender a la mujer. Y nosotros los católicos somos ángeles de Dios que defendemos a la mujer. Y hay de aquel católico que se quede con un brazo cruzado y no defienda a la mujer. ¿Cómo hay católicos que no defienden a esa mujer? ¿Y cuántos protestantes que sin darse cuenta son instrumentos del enemigo para atacar a la mujer? Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Entonces no es a Petronila, no es a doña Pánfila, es a la Virgen María que dio a luz al hijo varón. Y dice, pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, al lugar, lejos del dragón. Entonces el dragón ya no pudo hacerle nada a la mujer. Se le dieron las dos alas del águila grande para volar lejos del dragón. Ya el dragón no le puede hacer nada. Ahora, cuando el diablo ve que no pudo hacerle daño a la mujer, versículo 15, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Vomitó. Entonces el dragón vomitó de sus fauces. Cuando los protestantes hablan mal de María, que María es una prostituta, que María es una mujer cualquiera, está vomitando de sus fauces como el diablo, porquería, veneno contra María, para destruirla, para acabarla. Entonces el dragón vomitó. ¿No es eso lo que hacen los protestantes? Vomitar palabras contra María. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Los protestantes piensan que con ese vómito de veneno que tiran contra María van a destruir a la mujer. Se equivocó, porque esa mujer, según dice Lucas 1:30, halló gracia a los ojos de Dios. A los ojos del diablo, no. A los ojos de los protestantes, tampoco. Pero a los ojos de Dios, sí. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacerle la guerra al resto de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de María? Aquí está. Los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Tal como dice Marcos 3:34. ¿Quién es mi hermana, mi hermano y mi madre? Todo el que cumpla la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Quiénes son los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿No se parecen? ¿No coincide? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de María? Los que guardan los mandamientos de Dios. Coincide la palabra del Señor. Mis hermanos, los que guardan los mandamientos de Dios. Los hijos de María, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué los protestantes no son hijos de María? Porque no guardan los mandamientos de Dios. ¿Por qué odian a María? ¿Por qué la rechazan la mayoría de los protestantes y no todos? Porque no todos la odian, pero sí la mayoría. Porque se han convertido en ángeles del enemigo para atacar a la mujer. Y el diablo no se vino solo a la tierra, se vino con sus ángeles a atacar no solamente a la mujer, sino también a sus hijos. Hoy le hago un llamado a los hermanos separados que me están escuchando, no por casualidad, sino porque Dios ha querido que me escuchen. Le hago un llamado. Analicen, le di capítulos y versículos. Agarren la Reina Valera, analícenla, estudienla. Y si ven una chispa de luz, entonces van a descubrir
que el dragón tiene su ejército y que ustedes, sin saberlo, pertenecen a ese ejército. Y que los hijos de María son los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y por qué ustedes no lo son? Ahí les dejo ese interrogante para que ustedes lo mediten y escudriñen las Escrituras. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Luis. Verdaderamente es un capítulo muy iluminador, ¿verdad?, de este capítulo del Apocalipsis. Pero los protestantes leen un poquitito este capítulo también, suelen leer. ¿Qué interpretación ellos le darán en este caso? Porque aquí me parece que es una relación muy directa, ¿verdad?, con el Génesis, con lo que estaba diciendo de Lucas, de Mateo, ¿verdad? Y sobre todo aquí con este capítulo 12, ¿verdad?, del Apocalipsis. Pues, ellos simplemente dicen, ahí representa a la iglesia, y con eso ya termina. Ya. Representa a la iglesia y punto, ya. Claro. Y sin duda que aquí hay una representación también de la iglesia, porque María es madre y la iglesia es madre. Porque María nos anima a la fe, la iglesia también. ¿Cuántas cosas? María nos da a Jesús, la iglesia también. ¿Cuántas cosas tienen en común? Representa a la iglesia, representa a María. Claro. Pero no podemos decir que solo la iglesia. Claro. Sino también a María. ¿Dónde está ellos evaden que sea María? Dicen, es solo la iglesia. Claro. Y no puede ser, porque la iglesia no parió a Jesús. Claro. Queremos ya ir despidiéndonos, pero Padre, antes de despedirnos de nuestro programa Ñande Yarañé, quisiera saber si usted nos puede dejar algunos consejos, ¿verdad?, para que nosotros, los cristianos católicos, no nos dejemos engañar con mucha facilidad ante los ataques, así como usted estaba presentando, ¿verdad?, de los hijos del mal, al final de cuentas, ¿verdad?, que vienen y que atacan a sus hijos, dice, ¿verdad?, que atacaban a los hijos de María. Sí, Padre, mire, yo daría un consejo. Está faltando dentro de la iglesia el tener presente que el pueblo necesita urgente conocer la doctrina de la iglesia. El consejo mío es que desde los pastores de la iglesia, los obispos, los presbíteros y los laicos, le demos mayor importancia a la doctrina, a la enseñanza de la iglesia. Porque cuando un católico conoce su doctrina, la doctrina de la iglesia, muy difícilmente se puede dejar engañar. Nos hemos dedicado a los sacramentos, que son importantes, pero ustedes y yo sabemos que es la celebración de la fe. Cuando la persona ya cree, ya conoce la doctrina, pues la celebra, es la celebración de la fe. Nos hemos quedado celebrando y entonces el católico dice, ¿y esta celebración por qué? No sabemos por qué celebramos. ¿Qué estamos celebrando? Un cumpleaños. Estamos celebrando, hay torta, pastel, no sé cómo le dicen. Ajá, ¿y aquí quién es el cumpleañero? No sabemos quién. Entonces no sabemos qué estamos celebrando. Es necesario de que sepamos qué celebramos. La doctrina es importante, porque el católico hoy día no le da importancia a la doctrina. El católico dice, es que yo veo que los hermanos separados tienen el mismo Dios, tienen la misma Biblia. Allí se canta, aquí se canta. Allá se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. Y ciertamente si lo mira de esa manera superficial, es lo mismo. Pero lo que hace la diferencia no es que sea otro Dios, no es que sea otra Biblia, no es que no se cante allí o no se ore allá. Lo que hace la diferencia entre un católico y un protestante es la doctrina. Lo que tenemos que examinar, el corazón del católico, el corazón del protestante está en su doctrina. Lo que hay que examinar es netamente la doctrina, aprender la doctrina. ¿Qué enseña la iglesia? ¿Por qué lo enseña? Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 11, dice de esta manera: estos eran de natural mejor que lo de Tesalónica. Nosotros tenemos que ser mejor. Para ser mejores como católicos, ¿qué tenemos que hacer? Aceptaron la palabra de todo corazón. Lo primero que tenemos que hacer para ser mejores es aceptar la palabra de todo corazón. Ese es el consejo, aceptar la palabra de todo corazón. Y luego, diariamente, y subrayo la palabra diariamente, diariamente examinaban las Escrituras
Por eso a mí me alegra mucho, Padre, y le felicito por el trabajo que usted está llevando. Y le animo y ojalá que todos los sacerdotes en el mundo hagan ese trabajo. Examinaban las Escrituras diariamente. Ese es mi consejo. ¿Por qué no queremos ser mejores? Nos hemos quedado como mediocres. Nos conformamos con lo poquito que tenemos, pero no queremos ser mejores. Aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Eso se llama para examinar la doctrina, la enseñanza. Si lo examináramos nosotros también en la Iglesia Católica, entonces muchos se convertirían, porque dice el versículo 12, creyeron pues muchos de ellos. Cuando se examinan las Escrituras, muchos creen. Cuando se aman las Escrituras de corazón, viene la conversión, viene la fe sincera. Muchos creen. Pero tenemos una iglesia que está evangelizando sin Biblia, unos católicos que no conocen qué creen, cuál es su doctrina, que no tienen su corazón hacia la palabra de Dios, que no examinan las Escrituras diariamente, que no miran a la Sagrada Escritura para ver si eso es así. Y vienen los protestantes y le dicen, esto es así. ¿Cómo no examinan las Escrituras? Le creen lo que digan protestantes. Y por eso no llegan a la fe sincera, no llegan a una sincera conversión. Consejo, analicemos la doctrina católica, estudiémosla y estudiémosla la protestante para comparar y descubrir que no es lo mismo, que hay una gran diferencia. Muy bien, muchísimas gracias, Padre Luis. Que Dios también le bendiga en todo este apostolado de predicación, ¿verdad?, que es tan importante. Esto nos hace recordar también esa misión que Pablo, ¿verdad?, asumió en esas primeras comunidades cristianas, que era justamente la de instruir, como usted está diciendo, ¿verdad?, enseñar, hacer llegar. Ay de mí si no predicar el evangelio, ¿verdad? Lo de Pablo, que es tan importante. Eso es importante, de 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, y dice Pablo, y si lo predicara por mi cuenta, entonces necesitaría que me pagaran. Pero si lo predico porque es un mandato, una misión que se me ha encomendado, entonces tengo que hacerlo obligatoriamente y sin cobrar. Bueno, muy bien, entonces muchísimas gracias por su presencia, que el Señor le bendiga siempre y que el Señor también haga fructificar, ¿verdad?, todo este esfuerzo de la predicación, sobre todo para volver al camino correcto, ¿verdad?, como el Señor nos pide siempre, cumplir su voluntad. Y así entonces vamos al corte con Ñande Yarañé. Cena del Cordero. La Fundación Ñande Yarañé invita a la Pascua Judía, tal como vivió Jesús. Sábado 6 de abril del 2019, 20 horas, catequesis, 21 horas, rito del Seder, Colegio Inmaculado Corazón de María. Entrada sobre Igatimí, 1034, Casi Colón. Informes y reservas al 0981-505-036. Cena del Cordero, sábado 6 de abril, organiza la Fundación Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos.
La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico de todos los días, el capítulo 19 del libro del Éxodo, sobre la alianza. Estamos haciendo una introducción general, ¿verdad? Porque lo miramos también desde el texto. Este texto corresponde, no hemos hecho mucho, ¿verdad?, de este aspecto exegético, pero que algún día tendremos que ir entrando más, porque la Biblia es un pozo sin fondo, como se dice, ¿verdad?, infinito. Estos textos corresponden a la escuela principalmente llamada dentro de los estudios la escuela deuteronomista, que insiste en este aspecto. También la influencia sacerdotal son escuelas, como nosotros lo llamamos, que nos ayudan, ¿verdad?, a entender, a saber, a entrar en lo más profundo, ¿verdad?, de nuestra vida de todos los días, allí donde Dios se revela y donde Dios se da a conocer. Estamos mirando lo de la alianza. Decíamos que Dios es el que nos elige, Dios es el que nos da este regalo. Nosotros lo entendemos, lo recibimos y ahora procuramos ponerlo en práctica una vez que lo entendemos. Pero vamos a entrar un poco más en algunos detalles, porque les decía que dentro de esta escuela deuteronomista o sacerdotal, por ejemplo, también lo encontramos la influencia en Deuteronomio 32:11. Ahí encontramos estos mismos pasajes diciendo de otra manera, pero la teología e incluso las expresiones son las mismas. También en Deuteronomio 10, 14, 15, de esta misma corriente y con la influencia deuteronomista. O también lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 24, 16 al 24. Estas son expresiones muy interesantes que prácticamente nos vuelven a repetir. Ñamañamí P16, por ejemplo, del libro de Josué, ya cuando 24, ¿verdad? 24, 16, ya prácticamente cuando Josué se está despidiendo, Josué ya se está muriendo, del 16 al 22. El pueblo dice, mirá lo que dice el pueblo, lo mismo que encontramos en Éxodo. Respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Lejos de nosotros abandonar al Señor. Es decir, aquí siempre está la centralidad en Dios. Esto es lo que nos hace entender también tantas veces que dicen que uno adora imágenes, que uno adora... No, aquí la centralidad es Dios, ¿verdad? O sea, una representación, una imagen, no es que yo adoro la imagen. Aquí te es muy claro, ¿verdad? Lejos de nosotros abandonar al Señor es lo que no hay que abandonar para servir a otros dioses. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud. Entonces la cuestión de la simbología o la que se estudia, ¿verdad?, en la semiótica, tendríamos que estudiar bastante en la cuestión de la semiótica, ¿verdad?, nos hace salir de Egipto, ¿verdad? Dios nos hace salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, ¿viste? Entonces, ¿viste que la simbología o estas imágenes nos están hablando de otras realidades, nos están hablando de la esclavitud? Vos tenés otros dioses cuando estás aferrado, atacado al dinero, por ejemplo. Y nadie
así oficialmente yo no he visto. Puede ser también que alguien venga y se arrodille, ponga un 100.000 guaraníes ahí, le pone una velita, se arrodilla frente a esa plata. ¿Será que hay? O menos como imba ana ahí, hemos ido de pechalan de plata, tiene 100.000 y hemos ido de velitas, areñas, sube veladoras a ese. No, yo por lo menos, no sé, no conozco, nunca he visto, aunque puede ser que haya, porque a mí la pecha o mi haya. Pero, sin embargo, nosotros nos arrodillamos ante el dinero. Nos arrodillamos ante el dinero. Nos arrodillamos. Pedimos el diezmo, pedimos voy a hablar, ya porque se hace tanto, me hace, es arrodillarse ante el dinero. Ese es arrodillarse ante el dinero. Entonces, viste que va mucho más allá de esta cuestión de la idolatría. Entonces tenemos que mirar verdaderamente quiénes son los idólatras, quiénes son los que verdaderamente van y ponen su confianza en otras cosas, ¿verdad? En este caso es el dinero. De ese lugar de esclavitud, plan de esclavitud. Y Él nos sacó, dice a nosotros y a nuestros padres, el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios, salir de la idolatría, no ser hombres que buscan otros intereses. Es muy difícil, quiere decir. Eso quiere decir que realizó grandes prodigios. Salir de la idolatría, salir de nuestro egoísmo, en síntesis. Esos son los grandes prodigios. Pego la milagro, pean la gran milagro de Yara cuando nos quita de esta situación de pecado. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Además, el Señor expulsó delante de nosotros a todos esos pueblos, a los amorreos que habitaban en el país. Por eso también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Nosotros serviremos al Señor. Bueno, viste que estas corrientes teológicas, estas corrientes escriturísticas nos iluminan, ¿verdad? Nos iluminan y nos ponen en lo central del seguimiento de Dios, de entender que Dios se revela y que Dios busca nuestra felicidad. Y esa es la alianza. Israel será su pueblo, ¿verdad? Le servirá con su culto, vendrá a ser su reino. Por su parte, ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Entonces va a peñar de Yara o Yapota, el pueblo por Israel. Israel le garantiza su ayuda y protección. No lo había ya hecho en los primeros tiempos del Éxodo, llevándolo, ¿verdad?, sobre alas de águila y los trae así. Claro que sí, ¿verdad? Pero ahora, frente al porvenir, le renueva sus promesas. Esta es entonces una renovación. Dios le está renovando esta promesa que ya había hecho con él. Y así el ángel de Yahvé caminará delante de él para facilitarle la conquista de la tierra. Allí le colmará Dios de sus bendiciones y le garantizará la vida y la paz. La alianza, momento capital en el designio de Dios, domina así toda la evolución futura, cuyos detalles no se revelan totalmente desde el comienzo. Esto también es importante que tengamos en cuenta. La revelación de Dios se va dando en un proceso para cada uno de nosotros. En el primer momento ya de pum, ya recopama toda nuestra historia de salvación y toda nuestra historia de nuestra vida. Nosotros tenemos los famosos altibajos, pero en estos altibajos, momentos en que estamos bien eufóricos, encuentro con Dios, o en los momentos bajos en que Dios nos indica el camino que vamos a ir tomando. Nunca, por lo tanto, tomar decisiones en los momentos yo me decido, yo voy a hacer esto. No, tranquilo. Llegar al equilibrio. Ni tampoco cuando estamos depresivos. Ahora me decido porque no. Buscar el equilibrio. Y así, queridos hermanos, queridos amigos, estamos concluyendo por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor y que nos mantenga siempre en ese amor y en esa unidad para responder a su alianza. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por